El tema de hoy se llama La Guerra Fría y repercusión en América Latina. Es presentado por Betania Estefany Suárez Cáceres. ¿Qué es la Guerra Fría? Se denomina como Guerra Fría al enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética por querer romper sus hegemonías en el resto del mundo. Es decir, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991, tras la crisis económica que vino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en el año 1989. Las causas de la Guerra Fría. Entre las principales causas que generaron la Guerra Fría estuvo la rivalidad de ideologías y políticas que defendían y deseaban imponer los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo, así como los principios de la propiedad privada y la libre iniciativa. Sin embargo, por otro lado, Estados Unidos también apoyó la imposición de dictaduras en varios países de Latinoamérica. Por su parte, la Unión Soviética se basaba en el socialismo, la igualdad económica, la eliminación de la propiedad privada y en la capacidad del Estado para cubrir y garantizar todas las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de gobierno fue impuesto en los países que conformaban a la Europa Oriental. No obstante, existieron otras causas que también generaron la Guerra Fría, como la adquisición de armas atómicas por parte del gobierno de Estados Unidos y que alertó a la Unión Soviética que temía que fuesen utilizadas para un ataque en contra de ellos. Las consecuencias de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se desataron otros conflictos de gran importancia en la historia contemporánea, entre estos la construcción del muro de Berlín, la guerra de Vietnam, la Revolución cubana y la Guerra de Corea, como las más importantes. Uno de los momentos culminantes de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, cuando el ejército norcoreano de influencia soviética invadió Corea del Sur, quienes contaban con el apoyo militar de Estados Unidos. En el año 1953, durante el conflicto, se firmó el armisticio que mantenía la frontera entre los dos estados coreanos. Este acuerdo inició una etapa pacífica y de equilibrio atómico. Sin embargo, la mayor crisis de la posguerra se produjo en el año 1962, con motivo de la instalación de bases de misiles soviéticos en Cuba. Ante la amenaza que ello suponía para Estados Unidos, este país decretó el bloqueo naval caribeño. La crisis se solucionó con la retirada de los barcos soviéticos que el gobierno de Nikita Khrushchev había enviado al escenario de los acontecimientos y el desmantelamiento de los cohetes y de sus correspondientes rampas de lanzamiento. Ideología de los bloques capitalistas y socialistas. Ideología capitalista. La ideología capitalista se basa en que el capital es el poder y quien tiene el capital es poderoso, y una nación poderosa domina sobre las demás naciones. Las ventajas del sistema capitalista. Lo más positivo del sistema capitalista es la increíble capacidad que tiene el capital privado para generar riqueza a través de la producción. Se puede también acceder a la propiedad privada. Por ejemplo, los habitantes de una sociedad demoliberal capitalista pueden ejercer sus derechos individuales así como también los sectoriales. La creatividad individual es premiada y alentada, permite el ahorro acumulado, lo que ayuda a promover la inversión productiva, activa o pasiva. También
su extraordinaria capacidad para autorreformarse. El mercado libre de bienes y servicios regulados, principalmente según las leyes de la oferta y la demanda, permite el sinceramiento económico y político de la sociedad y el acceso a innumerables objetos y servicios que mejoran la calidad de vida de los habitantes de una nación. Ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en los países centroamericanos. Desventajas. El sistema capitalista no provee las necesidades básicas de una población, entendidas como tales a la salud, educación, alimentación y vivienda, pues el intento intelectual de encontrar el modo de ofrecerlas se ve frustrado, ya que todas esas ventajas sociales pueden lograrse principalmente a través de la distribución compulsiva de la producción, por otra parte necesariamente estatal y dirigista. Si no fuera así, cada sector estaría reclamando una distribución en función de sus intereses particulares. La actitud autoritaria y absolutista implícita en la distribución compulsiva choca contra los principios liberales que sostienen al capitalismo. Permite la explotación laboral y la desocupación, pues son medios impredecibles para que el capitalismo logre y ofrezca todas las ventajas que recibe el hombre en libertades políticas y desarrollo económico sostenido, virtudes propias de este sistema. Genera también una competencia feroz por obtener dinero. Ejemplo, la ambición y el egoísmo que generaron en los hombres las sociedades capitalistas. El capitalismo no ha mostrado ser un sistema que pueda garantizar los derechos sociales en plenitud. El capitalismo internacional financiero ha sido un gran instigador de las guerras y ha mostrado un alto grado de insensibilidad frente a la miseria de los pueblos. Al disminuir el papel del Estado en un sistema capitalista, se resta a unas clases menos favorecidas la capacidad de intervenir y participar en la distribución de la riqueza. Los valores éticos están basados excesivamente en el individualismo que éste puede causar en las personas y en la sociedad. La ideología socialista. El socialismo es una ideología de economía política que defiende un sistema de control del pueblo hacia el gobierno, es decir, todo lo controlaban los trabajadores. Su origen. El socialismo surge como resultado del cambio revolucionario del régimen capitalista por el socialista. Se establece durante el periodo de transición del capitalismo al socialismo, mediante las transformaciones socialistas en todas las esferas de la economía y de la cultura. Su principal característica es dar satisfacción a las crecientes necesidades materiales y culturales de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros, sobre la base de desarrollar una manera incesante y planificada la economía nacional. ¿Qué es el Plan Marshall? Fue el principal plan de los Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que a la vez estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. El Plan Marshall fue un plan ideado por Estados Unidos que buscaba apoyar económicamente a aquellos países de Europa que habían quedado totalmente devastados luego de la Segunda Guerra Mundial y no tenían la disponibilidad financiera para recuperarse. El nombre del proyecto se debe a que George Marshall, secretario de Estado en aquel entonces, quien propuso esta iniciativa. ¿Quién creó el Plan Marshall? El Plan Marshall fue creado por los Estados Unidos a partir de tres objetivos claros. Evitar la insolvencia europea, ya que hubiera traído terribles consecuencias a la economía norteamericana. También impedir la expansión del comunismo. Crear una estructura económica que beneficiara la formación de regímenes democráticos, y también se le ha dado el nombre de Plan Marshall porque fue el secretario estadounidense George Marshall quien propuso el proyecto durante una conferencia dictada en el año 1947 en París. Marshall recibió el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo de este plan. Beneficios que obtuvo Estados Unidos. Al mejorar las condiciones de los países afectados por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos eliminaría las barreras de comercio que existían en aquella época y además podría modernizar su modelo de industria,
lo que volvería más próspero al continente. Doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional fue una ideología desde la cual Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, consolidó su dominación sobre los países de Latinoamérica, enfrentó la Guerra Fría, fijó tareas específicas a las Fuerzas Armadas y estimuló un pensamiento político de derecha en los países de la región. Como ideología, reconoció sus orígenes en una visión bipolar del mundo desde la que supuestamente Occidente, liderado por los Estados Unidos, representaba bien la civilización, la democracia y el progreso, mientras que la entonces Unión Soviética estaba al frente del mal, el atraso y la dictadura. Repercusión de la Guerra Fría en América Latina. ¿Cómo se dio la influencia de Estados Unidos? La influencia de Estados Unidos en América Latina fue motivada por la protección de intereses estadounidenses e intervencionismo militar. Ideológicamente se sustentó en la idea del destino manifiesto, caracterizada por la idea de que la colonización y posesión de América Latina era de Estados Unidos. Otra de las principales influencias de Estados Unidos en América Latina fue que las empresas privadas de Estados Unidos tienen casi todos los recursos naturales de América Latina. Estados Unidos es el principal prestamista de los gobiernos latinos americanos. Y además principalmente abastecedor y asesor militar. ¿Cómo fue la influencia de Rusia en América Latina? En la primera mitad del siglo XX, América Latina no fue considerada por la Unión Soviética como un área prioritaria de su política exterior, a pesar de cierto entusiasmo al inicio de la década de los años 20 del siglo pasado y de las actividades Comintern. La lejanía geográfica y las pocas ocasiones reales para impulsar la incidencia política soviética o los vínculos comerciales fueron los obstáculos para el fomento de relaciones. En este sentido, la Revolución cubana de 1959 fue percibida por Moscú como una oportunidad de cambio y muy pronto Cuba se transformó en uno de los grandes receptores de la ayuda directa soviética. Durante la Guerra Fría, la URSS también apoyaba a otros regímenes de la izquierda en la región. Sin embargo, a fines de la década del 80, el apoyo y la influencia de Moscú en América Latina disminuyó significativamente. El nuevo Estado ruso independiente heredó el legado de las relaciones de la Unión Soviética con América Latina, pero ya no existía la misma cercanía ideológica con los gobiernos de izquierda, teniendo en cuenta los problemas económicos de Rusia y su deseo inicial de cooperar con las potencias occidentales. Tampoco hubo interés de equilibrar el poder estadounidense a través del apoyo a los regímenes aliados en el hemisferio occidental. Por lo tanto, en la mayor parte de la década de 1990, Rusia estuvo prácticamente ausente en términos de su incidencia política o económica en América Latina. El escenario comenzó a transformarse a fines de la década del 2000, cuando el creciente antiamericanismo del Kremlin y su apuesta por la construcción de un nuevo orden mundial multipopular fueron bienvenidos por los protagonistas claves de la izquierda como Hugo Chávez, Rafael Castro y Daniel Ortega. El cambio de actitud de Kremlin hacia el legado político de la URSS y la glorificación del pasado soviético en Rusia moderna también fueron recibidos positivamente por los políticos de la izquierda, muchos de los cuales participaron en la insurgencia de la época de la Guerra Fría y se sentían todavía cercanos a las ideas que promovía la URSS. Para ellos, Putin representaba a los rusos que conocieron antes. Desde esta perspectiva, los líderes de los gobiernos de la izquierda creían que aunque unas relaciones más estrechas con Rusia no podían retomar los viejos buenos tiempos de los subsidios soviéticos, la riqueza petrolera de Rusia podría ser útil. La estrategia funcionó. A pesar de que ya no comparten las mismas posturas ideológicas, el intercambio se incrementó a cambio de permitir las visitas de los bombarderos estratégicos rusos y los buques de la Armada o el reconocimiento diplomático de las repúblicas separatistas de Osetia del Sur, ambas apoyadas por Rusia. Recibieron ayuda y créditos y la deuda de la era soviética de La Habana fue perdonada.
Es importante tener en cuenta que las relaciones de Rusia con los gobiernos de la izquierda en la región fueron mucho más visibles que con los otros gobiernos, debido a la importancia que los líderes latinoamericanos le otorgaron a estas relaciones. El apoyo a las iniciativas y actuaciones de Moscú en la arena internacional por parte de estos gobiernos resultó importante en varias ocasiones. Sin embargo, Rusia ha logrado reorganizar las relaciones con todos los países de América Latina y no solo con quienes fueron parte del giro hacia izquierda. El hecho de que los ciudadanos rusos puedan viajar a la mayoría de los países latinoamericanos sin visa es una evidencia de este hecho. Dictaduras de América Latina. Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina se convirtió en el campo de juego de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos potencias quedaron enfrentadas tras la Segunda Guerra Mundial y durante décadas intentaron imponer su modelo político a otros países, el sistema capitalista frente al modelo comunista. Para expandir su influencia, Estados Unidos y la Unión Soviética trataron de establecer gobiernos aliados en varios países, sin importarles la legitimidad de estos regímenes. Esto dio lugar a dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile, que usaron la violencia, la represión y la censura para mantenerse en el poder. A continuación, presentamos algunas de las dictaduras que surgieron como consecuencia de ese enfrentamiento. Argentina, Jorge Rafael Videla, 1976 a 1981. El general Jorge Rafael Videla llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1976 y gobernó en Argentina hasta 1981. Durante esos años se produjeron miles de desapariciones forzadas, asesinatos de civiles y quema de libros opositores. El dictador contó con el apoyo del gobierno estadounidense para mantener en el poder y evitar la expansión del comunismo en el continente. Cuando se restauró la democracia en 1983, Videla fue denunciado por violación de derechos humanos, juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Paraguay, Alfredo Stroessner, 1954 a 1989. El general Stroessner lideró un golpe de Estado en 1954 y se convirtió en presidente de Paraguay. Su gobierno estuvo sometido a las directrices de Estados Unidos y llevó a cabo una campaña anticomunista en el país. Bajo su mandato fueron asesinadas entre 3.000 y 4.000 personas. Se abolió la libertad de prensa y la libertad política. Stroessner, depuesto en otro golpe de Estado que tuvo lugar en 1989, sin embargo, nunca fue juzgado ni condenado por sus crímenes. Tras el golpe de Estado, se exilió en Brasil, donde murió en 2006. Bolivia, Hugo Banzer, 1971 a 1978. Banzer también llegó al poder a través de un golpe de Estado e instauró una dictadura con el apoyo de Estados Unidos. Bolivia fue uno de los países que colaboró en Operación Cóndor, un plan ideado por Estados Unidos para instaurar gobiernos afines en América Latina. La dictadura boliviana persiguió y encarceló a los opositores políticos e ilegalizó partidos y sindicatos. El malestar social y los problemas económicos forzaron un nuevo Estado en 1978, pero Banzer nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes. En 1997, después de presentarse varias veces a las elecciones, ganó los comicios y se hizo con la presidencia de forma democrática. Nicaragua, familia Somoza, de 1934 a 1979. Entre 1937 y 1979, Nicaragua fue gobernada por 3 miembros de la familia Somoza: Anastasio Somoza García, su hijo mayor Luis Somoza Debayle y su hijo menor Luis Somoza Debayle. Los 3 gobernaron siguiendo los intereses de Estados Unidos y eliminaron cualquier oposición a través de la Guardia Nacional, un cuerpo militar armado por el gobierno estadounidense. Durante 40 años, los Somoza sometieron a la población y amasaron una gran fortuna familiar. La dictadura nicaragüense se terminó en 1979 con la revolución sandinista, que desde los años 50 luchaba contra el régimen dictatorial de los Somoza. Haití, Francois Duvalier, 1957 a 1971.
Franquis gobernó en Haití entre 1957 y 1971. A pesar de que llegó al poder de una manera democrática, al año de convertirse en presidente suspendió todas las garantías constitucionales y en 1954 se autoproclamó presidente vitalicio. Para mantenerse en el poder, Duvalier ordenó perseguir y asesinar sus opositores políticos. Se calcula que más de 3.000 personas murieron durante su mandato. Cuando murió en 1971, Haití era el país más pobre de América Latina. Cuba, Fulgencio Batista, de 1952 a 1959, y Fidel Castro, de 1959 a 2008. Fulgencio Batista gobernó en Cuba en varios periodos, pero en el último, 1952 a 1959, lo hizo de manera dictatorial. Suspendió los derechos constitucionales y aprobó diferentes leyes para favorecer los intereses de Estados Unidos. La dictadura batista terminó en 1959 con la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro. El nuevo gobierno impulsó el sistema comunista y rompió relaciones con Estados Unidos. Al cabo de los años, Castro impuso su propio régimen dictatorial y estableció un partido único, controló los medios de comunicación y eliminó cualquier tipo de disidencia en la isla. Guatemala, Castillo Carlos Armas. Carlos Castillo de Armas lideró un golpe de estado en contra del gobierno de izquierdas de Jacob Arbenz Castillo y contaba con el apoyo de los Estados Unidos, ya que muchas empresas norteamericanas tenían monopolios de cultivo en el país. Durante la dictadura se prohibieron los partidos políticos, los comités agrarios y los sindicatos, y se anuló además la Constitución de 1945. También se puso en marcha una persecución en contra de intelectuales comunistas. República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, de 1930 a 1961. Rafael Leónidas Trujillo ocupó el cargo de presidente entre 1930 y 1961, cuando fue asesinado. Gobernó durante 31 años de forma represiva, eliminó los derechos civiles y cometió múltiples violaciones de derechos humanos. Trujillo impuso un sistema de partido único y tomó el mando del ejército para evitar cualquier sublevación. Se calcula que más de 50.000 personas fueron asesinadas durante su mandato. Fue asesinado en 1961 en una emboscada en el beneplácito de Estados Unidos, por temor a que sus crímenes y el malestar social pudieran desembocar en una revuelta comunista. Repercusiones de la Guerra Fría en Colombia. Durante la Guerra Fría, Colombia presentó cambios en su política exterior y nacional. Antes y durante y después de la Guerra Fría, Colombia se ha caracterizado por ser un aliado incondicional de Estados Unidos. Sin embargo, durante este conflicto, dicho respaldo a la superpotencia se puso en duda por acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional. Es por esto que se presentaron algunos apogeos de la Guerra Fría en Colombia, como la influencia estadounidense como herramienta para contener la expansión comunista del continente. Las Fuerzas Armadas pasan a ser el sostén de la coalición del Frente Nacional. La subordinación militar se trasladó a los partidos del Estado. Nace la concepción de enemigo interno, extendiéndose a toda forma de oposición política y disidencia. Se favorece la organización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Decreto 3398 de 1965, Ley 48 de 1968, Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional. Es uno de los que también se declara en ese cambio que se va presentando. Por último, el apoyo financiero de los Estados Unidos versus la Revolución Cubana.